Ahora sí, ¿cómo están? Feliz sábado. Qué gusto saludarlos desde la iglesia Bethesda, ¿no es cierto? La iglesia Bethesda aquí en la hermosa ciudad de Guadalajara. Esta transmisión está llegando también para América del Sur, especialmente allá en Ecuador. Allá está nuestra hermana Flor Zambrano, también en Ecuador. Bendiciones, hermana Zambrano. También, nuestros hermanos de la UCON. Pero qué alegría poder estar aquí con ustedes para compartir la palabra de Dios. Muy bien. Bueno, para algunos quizá que no me conocen, mi nombre es Heriberto Getial. Vengo de la República del Ecuador. Yo nací en Colombia, pero me crié en Ecuador. Y estoy aquí ahora en México, un hermoso país, conociendo y compartiendo la palabra de Dios. Muy bien, ¿qué les parece si para comenzar nosotros nos colocamos de rodillas y le pedimos la dirección de parte de nuestro Dios? Vamos a orar. Amoroso Padre y Dios, en esta tarde y noche, gracias por regalarnos este santo sábado. Gracias, Señor, por haber extendido el tiempo de gracia. Señor, que para usted sea la honra y la gloria. Que la exposición de su palabra sea dirigida por su Espíritu Santo. Que bendiga a mis hermanos de aquí, de la iglesia de Bethesda, aquí en Guadalajara. Bendiga también a los demás hermanos que se unen en esta transmisión. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Y que lo que se diga aquí sea para honra y gloria de su nombre. Se lo pedimos todo esto porque confiamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Ahora sí vamos nosotros a abrir la palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia. En primera de Pedro, ¿ya? En segunda de Pedro, capítulo número 1, versículo número 19. Segunda de Pedro, capítulo número 1, versículo número 19. ¿Ya? Segunda de Pedro 1, 19. ¿Ya? Segunda de Pedro 1, ¿ya? Muy bien. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Ya? Dice así, tenemos, ¿qué dice? Tenemos también, ¿qué cosa? La palabra profética, ¿qué cosa? Más segura. ¿Qué más? A la cual hacéis bien en estar atentos. A la cual hacéis bien en estar atentos. Cuando nos presenta aquí, en esta parte, mis hermanos, ¿cuál es la palabra profética? Yo quisiera en esta tarde y en esta noche pedir cuántos trajeron la palabra profética. Quisiera ver, muy bien, la hermana allí, la niña también, los jóvenes también, pero les voy a decir que ustedes han traído la mitad. Ah, la hermana, entonces muy bien. Cuando miramos nosotros esta parte así acá, nos damos cuenta ya qué es lo que falta. Si nosotros leyéramos en esta parte acá, leyéramos nosotros, mire cómo dice, volvamos a leer. Tenemos también, ¿qué cosa dice? La palabra profética, ¿qué cosa? Más segura. Ahora para nosotros, para estos últimos tiempos, mis hermanos, para estos últimos tiempos, la palabra profética es no solamente la Biblia, sino también, ¿qué cosa? El espíritu de la profecía.
Esa es la palabra profética para el pueblo remanente en el tiempo del fin. No solamente la Biblia. Ahora, si nosotros viéramos en los tiempos de Lutero, ¿cuál era la palabra profética? La Biblia, ¿sí o no? Porque él solo tenía ¿qué cosa? Solo tenía la Biblia. Y por eso presentó con la palabra, presentó la verdad. Y con la palabra enfrentó el engaño y la mentira. Para este último tiempo, el Señor tiene un pueblo. Un pueblo. Y este pueblo, mis hermanos, ¿qué hará? Tiene una palabra. ¿Y cuál es esa palabra? La palabra profética que dice, la más segura. La más segura. Muy bien. Quisiéramos, después de ver, tomar una cita de lo que dice el conflicto de los siglos. ¿Han escuchado el conflicto de los siglos? ¿Han escuchado de este libro? En la página 651, yo quisiera tomar esta parte acá, el capítulo 38, capítulo número 38, del conflicto de los siglos, ya en el segundo párrafo y en la mitad del párrafo dice así: solo los que hayan fortalecido su espíritu, y mire cómo dice, con las verdades de la Biblia podrán resistir el último gran conflicto. Nos preguntamos, ¿estamos en el último gran conflicto? ¿Cuáles son las armas que vamos a utilizar? Mis hermanos, las armas que el Señor ha dado al pueblo de Dios para este último tiempo, aparte de la Biblia, es también el espíritu de la ¿qué? De la profecía, porque eso nos identifica a nosotros como parte del pueblo de Dios. Por eso dice, solo los que ¿qué? Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir el último gran conflicto. Y termina diciendo, toda alma ha de pasar por la prueba decisiva. Obedeceré a Dios antes que a los hombres. La hora crítica se acerca. Hemos asentado los pies en la roca de la inmutable palabra de Dios. ¿Dónde dice que debemos asentar nuestros pies? ¿En la roca qué? Inmutable de la qué? Palabra de Dios. Ahora les hago una pregunta. ¿Solo la Biblia es la palabra de Dios? No, el Señor al último tiempo hizo que su pueblo tenga ¿qué cosa? El espíritu de la profecía. Muy bien, con esta introducción yo quisiera ir al tema de esta noche, que le he titulado una gran crisis venidera. Una gran crisis venidera. Y allí nosotros podemos ver en el libro de Amós, el capítulo 3 y el verso número 7 dice, si pueden, busquen en sus Biblias el libro de Amós, el capítulo 3 y el verso 7. Le hemos puesto también allí, mire cómo dice, porque no hará ¿qué cosa? No hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos ¿qué cosa? Los profetas. Ahora les hago una pregunta. Le pregunto al joven que está aquí a mi izquierda. ¿Usted cree que va a venir una crisis venidera? Le pregunto a la hermana que está acá. ¿Usted cree que la crisis todavía está en el futuro o ya estará aquí? Ya está aquí. Pero ¿será que Dios ha dejado así, nos ha dejado en tinieblas para que nosotros no podamos entender? No. Por eso dice, porque no hará nada, ¿qué cosa? Jehová el Señor,
sin que revele su secreto. ¿A quién? A sus siervos, los profetas. No hará nada el Señor. Muy bien. Quisiéramos avanzar en qué nos muestra allí. Una gran crisis, no solo venidera, sino una crisis mundial. Y el Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra, Él dijo estas palabras y que las podamos nosotros leer. ¿Qué dice? Y ahora os he dicho, antes que suceda, para que cuando suceda, ¿qué vamos a hacer? Que cuando suceda, lo creáis. Entonces nos preguntamos nosotros, ahora, el Señor Jesús cuando estuvo en esta tierra, les avisó a sus discípulos lo que iba a venir para su tiempo. ¿Entendieron los discípulos? No. Ellos quizá no lo entendieron, no lo comprendieron. Pero cuando sucedieron las cosas, ellos ¿qué dijeron? Era verdad lo que nos decía. Hoy en día también nosotros estamos viendo las señales, estamos viendo las cosas que suceden. Y sabe, somos, como dice aquí la palabra, que decimos, ha sido verdad lo que decían, ha sido cierto lo que me mostraban. Está sucediendo. Pero ya desde mucho tiempo antes que el Señor ya había mostrado. El Señor había mostrado. Entonces, la pregunta es, ¿de cuál crisis nos está hablando? Y ahora cuando miramos nosotros dice, es una crisis. ¿Cómo va a ser esa crisis? Una crisis mundial que va a afectar a toda la humanidad. Ahora, he escuchado que el representante de allá de Roma, él dice que está uniendo al mundo, uniendo a la gente, porque dice, debemos salvar la tierra, hay que salvar la tierra. ¿Ustedes creen que hay que salvar la tierra? En la Biblia no está que hay que salvar la tierra. En la Biblia muestra que hay que salvar a los seres humanos. Porque la tierra ya está condenada ¿a qué? Al fuego, a la destrucción. Esta tierra, la que nosotros estamos pisando ahora, va a ser ¿qué cosa? Envuelta en llamas y quemada. No se la va a poder, el ser humano no la va a poder salvar. No la va a poder salvar. Por eso es que nuestra misión no es salvar la tierra, sino es salvar ¿a quién? A los seres humanos. Para prepararlo a un pueblo para que cuando Cristo venga esté bien dispuesto para ir al cielo. Eso es lo que el Señor nos pide a nosotros. Y vamos en el tema que estamos viendo, vamos viendo la primera parte, ¿ya? Mire cómo dice la primera parte, ¿ya? La número 1, ¿qué dice? ¿Qué indicaciones hay en la Escritura de que un terrible tiempo de angustia nos espera? Y vamos un poco más, avancemos, ¿ya? Mire cómo dice Daniel 12:1. ¿Qué dice Daniel 12:1? ¿En qué dice? ¿En aquel qué? En aquel tiempo. ¿Se levantará quién? Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Y qué será? Tiempo de angustia. ¿Y cómo será? ¿Ha habido algún tiempo de angustia? La Biblia dice que no, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo, ¿qué dice? ¿Será libertado quién? Tu pueblo. Todos los que se hallen, ¿qué cosa? Escritos en el libro. Querido hermano,
vemos algunas cosas allí. Dice que viene un tiempo de angustia. Que viene un tiempo de angustia. Pero ¿sabe qué? El pueblo de Dios va a ser ¿qué cosa? Liberado. Pero ¿solo quiénes? Los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra preparación diaria? ¿Cuál debe ser nuestra preparación de a cada momento? De hacer que mi vida, que mis acciones, para que mi nombre esté escrito en el libro, ¿qué cosa? De la vida. Y vamos a avanzar un poco más. En Apocalipsis capítulo número 14, ya, versículo número 9 y el versículo número 10, dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno, ¿qué cosa? Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también, ¿qué cosa? Él también beberá de la ¿qué? Del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado ¿con qué? Con fuego y azufre, ya, delante de los santos ángeles. Mis hermanos, entonces la pregunta es, ¿en qué tiempo nosotros nos encontramos? Y ahora mire cómo dice, vamos a seguir leyendo en Apocalipsis capítulo 13, el verso número 15 y el verso número 17. Y se le permitió infundir ¿a quién? Aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, ¿qué cosa? Grandes y pequeños, ricos, pobres, libres y ¿qué? Y esclavos. Se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Número 2. ¿Cómo describe la señora White el pequeño tiempo de tribulación que viene a nuestro mundo? Número 1, una terrible crisis. Joyas de los Testimonios, página número 164. Y mire cómo dice, la obra que la iglesia no ha hecho en tiempos de paz y prosperidad, ¿qué tendrá que hacerla? Tendrá que hacerla durante una ¿qué? Una terrible crisis. ¿Qué más? En las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. ¿Y cuál es la obra que debe hacer la iglesia? ¿Qué obra le dejó el Señor? Abramos nosotros nuestras Biblias en el libro de Mateo, el capítulo número 28 y el verso número, ya, abramos nuestra Biblia en el libro de Mateo, el capítulo número 28 y el verso número 19. Mire cómo dice. Mateo 28, 19. Por tanto, ¿qué dice? Id y haced ¿qué cosa? Discípulos ¿a quién? A todas las naciones. ¿Ya? A todas las naciones. Miremos solo hasta ahí. ¿Cuál es ahora lo que debe hacer la iglesia? Hacer discípulos para Cristo. Llevarlos a los pies de Cristo. Eso es la obra. Dice, la obra que la iglesia no ha hecho en tiempos de paz y prosperidad. Ahora les hago una pregunta. ¿Estamos todavía en tiempos de paz? Por ahora sí. Tenemos la libertad de usted ir a entregar un volante, ir a entregar un libro, de invitar a las personas. Pero va a llegar un día que ya no se va a poder, ¿qué cosa? Hacer eso. Hoy que tenemos la oportunidad
hagámoslo. No perdamos el tiempo. Pero ¿sabe qué? Dice, tendrá que hacerla durante una terrible crisis. ¿Sabe qué? En ese momento serán las prohibiciones. Seremos señalados. Seremos señalados. Y le voy a decir, en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, los judíos eran considerados la gente aborrecible, un pueblo maldito. Y por eso Hitler trató de poner en campos de concentración, en cámaras de gas, porque decía, este pueblo tiene que desaparecer, este pueblo no tiene que estar. ¿Sabe que va a llegar un día? Que todos aquellos que sean fieles seguidores de Dios también sean señalados así. Personas no deseables, personas, ciudadanos, que se les va a quitar todas las garantías. ¿Y será que ahí nosotros vamos a ir a tocar una puerta y vamos a decir, vengo a predicar el mensaje? El tiempo es ahora. A nuestros hermanos que nos están viendo en las redes sociales, en el canal de YouTube, también en Facebook, en diferentes países, en diferentes lugares, y nosotros que estamos aquí, no esperemos la crisis, no esperemos las prohibiciones, hagamos lo que debemos, lo que el Señor nos ha llamado a hacer ahora. Pero vamos a avanzar un poco más. Sigamos adelante. La última gran crisis. En palabras de vida del gran maestro, la página 141 dice, en este tiempo en que prevalece la iniquidad, podemos saber que la última crisis está ¿qué? Por llegar. Cuando el desafío a la ley de Dios sea casi universal. ¿Cuál es la ley de Dios? Los 10 mandamientos. Les hago una pregunta. ¿Se está respetando los mandamientos de Dios? ¿El mundo está exaltando a los mandamientos? Cada vez que está los mandamientos de Dios siendo más y más pisoteados. La ley de Dios puesta a un lado. ¿Se acuerdan cuando salió los mandamientos verdes? Los 10 mandamientos verdes. Y lo hicieron en el mismo, allá en Egipto. En Egipto. Cuando hace algún tiempo, años atrás, Moisés también, ¿se acuerdan? Recibió los 10 mandamientos. Y por eso dice, en este tiempo en que prevalece la iniquidad, podemos saber que la última crisis está por llegar, cuando el desafío a la ley de Dios sea casi universal, cuando su pueblo esté oprimido y afligido por sus semejantes, el Señor se interpondrá. ¿Y cuáles son sus semejantes? Abramos la Biblia en el libro de Lucas. El libro de Lucas, ya, capítulo 21, versículo número 16. Lucas 21, 16. ¿Qué dice la palabra de Dios allí? Lucas, capítulo 21, versículo número 16. Ya. Mire cómo dice. Mas seréis, ¿qué cosa dice? Entregados. ¿Por quién? Aún por vuestros padres. ¿Por quién más? Y hermanos y parientes y amigos, y matarán a alguno de qué? De vosotros.
Palabras de vida del gran maestro que decía: cuando su pueblo esté oprimido, cuando su pueblo esté afligido por sus semejantes, el Señor se interpondrá. Al pueblo, a los fieles de Dios, no les pasará nada. No les pasará nada. Y si usted lee el verso número 17, dice: seréis aborrecidos ¿de quién? Por todos. Seréis aborrecidos por todos. ¿Y qué más? Muy bien. Si nosotros seguimos, miren, allí está en la pantalla, dice: las calamidades en mar y tierra, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos ¿de qué? De mayor gravedad. Esto va a ir de mal en peor. Nos va a tomar por sorpresa. Nos va a tomar por sorpresa. Y sigue más diciendo: las agencias del mal se coligan. ¿Sabe lo que está pasando? La bestia, el falso profeta y el dragón, las agencias del mal cada vez uniéndose. Y el pueblo de Dios, que debería estar unido en un solo sentir en la palabra, cada vez más partido, cada vez más dividido, cada vez buscando lo suyo. Cada vez más así. Cada vez más lleno de resentimiento, cada vez más lleno de autosuficiencia. Cuando el pueblo de Dios debería estar. Por eso dice: las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están, ¿qué cosa? A punto de producirse. Están a punto de producirse. Mis queridos hermanos, estamos nosotros en el gran tiempo final de la historia de esta tierra. Y vamos a seguir un poco más. La lucha más portentosa, dice. Una gran crisis aguarda al pueblo de Dios. Una gran crisis aguarda al mundo. La lucha más portentosa de todas las edades está por producirse. Y la otra cita más. Profetas y Reyes, página 208. Nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios. Incendios e inundaciones, terremotos y guerras y derramamiento de sangre. No debemos quedar sorprendidos en este tiempo por acontecimientos grandes y decisivos, porque el ángel de la misericordia no puede permanecer mucho más tiempo para proteger a los impenitentes. Y por eso, miren la cuarta cita que podemos ver que dice: nos hallamos en el ¿qué? En el mismo umbral de ¿qué? De la crisis de los siglos. Queridos hermanos, el fin está a las puertas. La preparación que nosotros debemos y deberíamos hacer es: ¿cómo está mi preparación personal? Y vamos a avanzar porque el tiempo se nos va. La parte 5, mire cómo dice: la crisis más grande desde el comienzo del tiempo. Obreros Evangélicos, página 323. Nos acercamos a una gran crisis en que más que cualquier otro tiempo, desde que comenzó el mundo, necesitamos la consagración de cada uno de los que hayan nombrado el nombre de ¿quién? El nombre de Cristo. Mis hermanos, estamos viviendo en el último tiempo.
la crisis más grande, ¿desde qué? Desde el comienzo. Y vamos un poco más. La número 6. Profetas y Reyes, página 394. El momento actual, ¿de qué dices? Es de interés, ¿qué cosa? Abrumador para todos los que viven, los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de ¿qué? De confianza y autoridad. ¿Qué más? Los hombres y mujeres pensadores de todas las clases tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen, ¿qué cosa? En derredor nuestro. Observan las relaciones que existen en nuestro, ¿qué cosa? Alrededor nuestro. Observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que está por acontecer? Preguntémonos, como pueblo de Dios, ¿qué está por venir? Como pueblo de Dios, ¿cuál es el evento grande? La gran prueba para el pueblo de Dios. Por eso mire como dice allí, observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en vísperas de una crisis espectacular. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el algo grande y decisivo que está por acontecer? Para el pueblo de Dios, ¿qué viene? La ley dominical. Y eso, mis hermanos, hará separar a los que obedecen a Dios, aquellos que se han preparado, aquellos que han hecho una preparación necesaria. ¿Qué va a pasar? Ellos van a tomar su decisión por el Señor. Hoy es el tiempo de tomarla. Mañana puede ser demasiado tarde. Pero sigamos un poco más. Una tormenta. El 7. Dice, se está gestando una tormenta que sacudirá y probará hasta lo sumo el fundamento espiritual de cada uno. Viene una tormenta implacable en su furia. ¿Estamos preparados para enfrentar a ella? Y la primera parte, en tomo 5, la página 129 dice, y probará hasta lo sumo el fundamento espiritual de cada uno. Queridos hermanos, yo quisiera en esta parte mirar de cómo el Señor, de cómo nuestro Dios nos quiere preparar a cada uno de nosotros, a cada uno. Y quisiera que ahora, en esta parte del tiempo que nosotros estamos, que abramos nosotros la Biblia y vamos a ver con estas citas que nosotros tenemos, probar en la palabra de Dios y veamos la parte C, la otra parte, vamos a ver la parte C que nos dice, viene la tormenta que probará la fe de todo hombre, no importa de qué clase sea. Los creyentes deben estar ahora firmemente arraigados ¿en quién? En Cristo, o de otra manera serán desviados por alguna fase de error. ¿Está vuestra fe fundada en la palabra de Dios? Asíos firmemente del testimonio vivo de la verdad. Tened fe en Cristo como Salvador personal. Él ha sido y siempre será nuestra roca, la roca de los siglos. Y ahora quisiera que abramos la Biblia en el libro de Lucas, el capítulo número 22.
Libro de Lucas, capítulo número 22. Vamos a abrir la Biblia en Lucas 22, versículo número 31. Y vamos a ver algunas cosas. Mire cómo dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido, ¿para qué? Para zarandearos, ¿como a qué dice? Como a trigo. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también ¿a dónde? A la muerte. Él le dijo: Pedro, ¿sabe lo que estaba pasando? El Señor Jesús le estaba diciendo que él iba a ser probado. Y Pedro sabe lo que contesta, no es que le dice: oye, Señor, ¿y cómo hago para prepararme para la prueba? ¿Cómo hago? Ayúdeme. ¿Sabe él lo que dice? No, Señor. Yo no. Si me toca ir, ¿a dónde él le dice? Estoy dispuesto a ir a la cárcel. Contigo no solo a la cárcel, sino también ¿a dónde? A la muerte. Él sabía lo que venía. Él sabía lo que le iba a venir a él. El Señor le estaba advirtiendo, y por eso en el verso número 32 dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Porque él veía que la fe de Pedro no estaba fundamentada en el Señor. No estaba. Y Pedro pasó 3 años y medio. Podríamos nosotros decir que él, como estuvo con el Señor, él no podía fallar. Nosotros podemos estar quizá pensar que porque yo tal vez vengo a la reunión acá, que yo porque hago esto, ya entonces mi fe va a estar. Mi fe se va a fortalecer solamente si yo pongo mi íntima comunión con Dios y mi confianza solo en Cristo Jesús. Solo ahí mi fe va a estar. Ni el tiempo, si yo digo que estoy 10, 20, 30, 40 años, pero si mi experiencia solo ha sido una vida religiosa, o solo venir los días de reunión, no, mi fe tiene que ser, mi comunión tiene que ser diaria con nuestro Dios, completamente diaria. Tal vez nosotros le hubiéramos contestado igual al Señor Jesús si Él hubiera dicho, Él nos dice, viene una prueba, está delante. ¿Y qué decimos? No ha de ser mucho, yo ya me conozco la Biblia. Pero cuando venga esa prueba, yo voy a decir que yo sigo haciendo así. Y el Señor, y otra vez en el verso 34 le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que ¿qué? ¿Que qué cosa? Que me conoces. ¿Qué les parece cuando el Señor Jesús le estuvo diciendo a Pedro allí? Ahora les hago una pregunta. ¿Pedro lo negó? Y vamos a ver la primera parte, lo que le pasó a Pedro. Libro de Mateo, el capítulo número 27. Libro de Mateo, el capítulo número 27. Ya. Y vamos a leer, capítulo 26. Y vamos a leer nosotros el verso número 36. Mire cómo dice Mateo capítulo 26, verso 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Versículo 37. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Y tomando ¿a quién? A Pedro y a 2 de los hijos de Zebedeo, eran conocidos los hijos del trueno. Y mire,
comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma, el 38, mi alma está, ¿qué cosa? Muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí. ¿Y qué les dice? Velad conmigo. A los 3. Versículo número 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro llorando, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí, ¿qué cosa? Esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y les halló, ¿qué cosa? Los halló velando o durmiendo. Pero saben, ¿y quién estaba entre los que estaban durmiendo? Pedro. Y más adelante le dice, Pedro, ¿no has podido velar conmigo una hora? ¿Y sabe lo que decía Pedro? ¿Qué decía? Señor, si me toque, si es a la cárcel, voy a la cárcel. Si es a la muerte, yo voy a la muerte. Yo no le tengo miedo a nada. Pero ¿sabe qué? Les voy a decir, el secreto del poder del cristiano está cuánto tiempo paso con Dios en la oración. La página 222 del Conflicto de los Siglos. Quisiera leerles la página 222. Dice así: el lugar secreto de oración fue donde vino el poder que hizo estremecerse al mundo en los días de la Reforma. ¿El lugar secreto de dónde? De la oración. Dice que hizo estremecer al mundo. El Señor nos ha llamado para nosotros a hacer estremecerlo al mundo con un mensaje, y le voy a decir con un mega mensaje, con una mega luz que nosotros tenemos. No tenemos un mensaje pequeñito, tenemos un mensaje poderoso, que si nosotros tomáramos como el Señor así lo pide, hiciéramos estremecer, porque no es un mensaje humano, sino un mensaje divino, y lo que viene de arriba. Pero sigue diciendo, mire cómo dice, allí con santa calma se mantenían firmes los siervos de Dios sobre la roca de sus promesas. Durante la agitación de Habsburgo, Lutero no dejó de dedicar 3 horas al día a la oración. ¿Cuántas horas dedicaba él? 3. Al día. Un hombre que él no conoció estos mensajes. Si les aseguro que si para ese tiempo hubiera sido el mensaje del sábado, ¿ustedes creen que Lutero no hubiera guardado el sábado? Él lo hubiera guardado, lo hubiera proclamado, hubiera dicho, este es el sello de Dios. Debemos santificar el día de reposo. Si él se enfrentó al poder de la bestia en esa época, que nadie se podía levantar, que nadie podía señalar, pero él sí se levantó. Él le pudo dar la herida que nadie se la pudo dar. ¿Pero cuánto tiempo él oraba? 3 horas. 3 horas. Nos preguntamos nosotros, ¿podríamos nosotros dedicar ese tiempo y orar 3 horas al Señor? La gente dirá, ¿pero qué será que? Miren, por eso queda registrado. Le voy a decir, Lutero no murió ni quemado, no murió ni decapitado. La historia solo dice que él murió, pero no sabe el lugar donde murió. ¿Saben quién lo preservó? Fue el Señor. Porque a los demás reformadores que hizo el sistema papal de esa época, ¿a dónde los llevó? A la hoguera, a decapitarlos.
quemarlos totalmente. ¿Saben? Pedro se durmió. Y les voy a decir, cuando él se duerme, y por eso cuando yo quisiera que vayamos al capítulo de mismo de Mateo que estamos, capítulo 26, versículo número 52. Dice, entonces Jesús le dijo, porque Pedro, ¿qué quería hacer cuando vinieron a tomarle preso a Jesús? Él quiso. Y mire lo que me dice el verso número 52. Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Sabe qué? Pedro quería defender al Señor Jesús con armas físicas. Quería enfrentar al enemigo con armas físicas. Al enemigo no lo podemos nosotros vencer con armas físicas. Al enemigo únicamente lo podemos vencer cuánto tiempo pasemos de rodillas. Y el Señor está invitando que el pueblo de Dios, sabiendo lo que está por venir, es tiempo de ¿qué? Tiempo de orar. Eso Pedro no lo entendió. Por eso el Señor Jesús se va y otra vez le dice, vela. Y cuando regresa, ¿cómo estaba él? Dormido. Y después otra vez viene y está dormido. Le dice, ¿sabes qué? Sigue durmiendo. Porque los que me van a entregar ya están aquí, ya vienen. Y ahí se levanta Pedro y ¿cómo sería con su espada? ¿Dónde la tendría él guardada? Y el Señor le dice, no. Con esas armas no. Con armas carnales no. Así no se enfrenta ni se vence al enemigo. La victoria viene cuando yo me pongo de rodillas. Por eso se dice que si una persona quiere estar de pie delante de los hombres, debe estar dispuesto a estar de rodillas delante de Dios. La crisis está por venir. La crisis está a las puertas. Y nosotros estamos quizá confiándonos, como Pedro. Porque Pedro quizá decía, si yo estoy con Jesús, nada nos va a pasar. Y si nosotros vamos, ahora volvamos al libro de Lucas, los minutos que nos quedan a nosotros. Lucas capítulo número 22, versículo número 54. Mire cómo dice. En Lucas capítulo 22, versículo número 54. ¿No? Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, o sea, Jesús. Y mire cómo dice, ¿y Pedro qué hacía? ¿Le seguía de dónde? De lejos. La pregunta es, ¿él le dijo que le va a seguir de lejos? Él dijo, si es a la cárcel, voy a la cárcel. Si es a la muerte, voy a la muerte. Y ahora, ¿sabe qué? Él le seguía de lejos por miedo. No quería comprometerse. Hoy en día mucha gente le sigue al Señor Jesús de lejos. No quiere hacer un compromiso con el Señor. Si no le quiere seguir, ¿qué cosa? A una cierta distancia. No comprometerse, hay que hacer esto de acá. Solo quiere llevar el nombre de cristiano, pero no hacer lo que Cristo quisiera que nosotros hiciéramos. Ese es seguirle al Señor Jesús de lejos. Solo quizá estamos convencidos, pero no estamos convertidos.
Mire cómo le seguía a él. Y dice, y Pedro le seguía, ¿qué cosa? De lejos, porque él decía, si me descubren que yo también soy, me van a ¿qué cosa? Me van a atrapar. Y como decía antes, a la cárcel yo voy. Yo no importa si es a la muerte, yo voy. ¿Acaso a veces no decimos nosotros también lo mismo? ¿Qué decimos? Ya que tanto predican de la crisis, que va a venir la crisis, que hay que prepararse. Yo voy ahí a enfrentar, pero quizá cuando venga la crisis, no estamos con nuestra fe suficientemente fortalecida y vamos a estar viendo de lejos. Versículo 55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también, ¿qué cosa? Entre ellos. ¿Qué pasó cuando ya estuvo adentro y prendieron una fogata? ¿Qué hizo él? Ahí se acercó, pero acercó ¿para qué? Para que el fuego le dé ¿qué cosa? Calor. Él quería apenas tener una experiencia física, pero no una experiencia espiritual. ¿Saben lo que está aquí? Lo que puedo ver en esta parte de aquí es que si nosotros no nos preparamos hoy día, quizás nos va a pasar la misma experiencia de Pedro. Primero, cuando en vez de tomar tiempo para la oración, para la meditación, para la lectura, más nos gana el sueño. Y pensamos que tal vez con un devocional que escuchamos, o con el día sábado que yo voy, no. Y en la semana, tal vez lo tengo, ¿qué cosa? Guardado. No medito, no tomo el tiempo. La segunda que miramos allí en Pedro es que le seguía de lejos, por miedo. Hay mucha gente que no quiere a veces comprometerse totalmente con el Señor, porque dice, y después, mi profesión, mi ocupación, mi familia. Pero si nosotros nos comprometemos, se cumpliría Mateo 6:33, que dice, mas buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas que serán añadidas. El Señor nos invita a que hagamos primero las cosas importantes, porque las urgentes se encarga Él de resolverlas. ¿Y cuál es lo importante? Primero buscarlo a Él. Primero Él. Y por encima de todo, que esté Dios. Un compromiso que hacía Pedro solamente de nombre. Y leemos el último versículo para terminar. 56, Lucas 22, 56. Pero una criada al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo, también este estaba con él. Pero él le negó diciendo, mujer, no lo conozco. 58. ¿Qué dice? Un poco después, viéndole, dijo, tú también eres de ellos. Pero dijo, hombre, no soy. Y como una hora después otro afirmaba diciendo verdaderamente, este también estaba con el Galileo. Pedro le dijo, hombre, no sé lo que dices. Y querido hermano, ¿qué pasó ahí?
el gallo cantó y él se acordó y dijo, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Querido hermano, así nos puede llegar a pasar un día. Cuando sea demasiado tarde, diremos, ¿por qué desperdicié mi tiempo? ¿Por qué desperdicié todo eso? Queridos hermanos, que el Señor, que sea nuestro Dios, el que nos ayude a prepararnos para la gran crisis venidera que viene. Gran crisis venidera. La tormenta se acerca. La tormenta probará la fe de todos. Pero si estamos con Cristo, saldremos victoriosos. Que el Señor bendiga la vida de cada uno de nosotros. Amén.